Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Iusset Veritas. Mi nombre es Kiara Ulloa y el día de hoy, en nuestra sección Pausa por tus derechos, abordaremos la temática de arbitraje y corrupción. Para ello, contamos con la presencia del doctor Uber López. Buenos días, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Pausa Legal. Hola, Kiara, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, a ti y a Iusset Veritas por compartir este espacio. Encantados de acompañarlos en esta sesión. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Y bueno, para empezar, me gustaría preguntarle, ¿qué es el arbitraje? El arbitraje es un proceso mediante el cual las partes acuerdan que una persona u órgano no gubernamental, elegido por las propias partes o elegido a pedido de las partes, resuelva definitivamente una controversia entre ellos. Esta decisión es una decisión vinculante y definitiva y se emite luego de seguir un procedimiento que ha sido pactado por las propias partes. A diferencia del Poder Judicial, que tiene un procedimiento ya establecido y que no puede ser modificado, en el argumento las partes sí tienen un margen de acción para adaptar el propio procedimiento a la naturaleza de la controversia que se está discutiendo. Y en base a todo lo que nos ha comentado acerca de este mecanismo alternativo de solución de conflictos, ¿por qué es que el arbitraje se ha vuelto tan popular en el Perú? Yo creo que la popularidad del arbitraje en el Perú se puede resumir en una frase: es que toda tragedia conlleva una oportunidad. Y creo que el éxito del arbitraje en el Perú es por la tragedia del Poder Judicial, fundamentalmente por la falta de celeridad, la poca predictibilidad de sus decisiones y la falta de preparación de muchos jueces. No solo en el Perú, sino a nivel internacional, todas las encuestas concluyen que una de las principales razones por las que los usuarios recurren al arbitraje es por la rapidez del proceso. Además, que las partes pueden adaptar este proceso a las particularidades de la controversia. Por ejemplo, si se está discutiendo un tema medioambiental, las partes pueden establecer una etapa de discusión de pericias técnicas, discusión de pericias económicas, muchísimo más extendida de la cual se tendría en un proceso ante el Poder Judicial. Y lo tercero es que tienen la libertad de elegir a una persona especialista, con experiencia en la materia que se discute. Sin embargo, en el caso particular de Perú, existe otro factor determinante, que es la obligatoriedad de arbitrar las controversias derivadas de contratos con el Estado. Solo en el 2023 se emitieron 316 laudos y en los últimos 5 años, según el Banco de Laudos del OCE, se han emitido más de 2.700 laudos, lo que es una clara muestra de que existe una gran práctica de arbitraje vinculado a contratos con el Estado. Entonces yo creo que básicamente estas dos son las principales razones de la popularidad del arbitraje en el Perú. Claro, ahora, si bien nos ha indicado una serie de ventajas y que la razón principal de acudir al arbitraje es justamente que ahora se ha hecho muy conocido este aspecto de los contratos con el Estado, en los últimos años el arbitraje ha sido cuestionado en nuestro país por varios casos de corrupción. ¿El arbitraje, por su naturaleza, se presta para la comisión de actos de corrupción? Yo no creo que el arbitraje por su naturaleza se preste a la comisión de actos de corrupción. De hecho, creo que ocurre totalmente lo contrario. O sea, creo que lo que aquí se ha generado es una suerte de sesgo de pendiente resbaladiza, porque hubo un par de manzanas podridas, que son los casos de corrupción en arbitraje más sonados, que son, por ejemplo, el de la Red Orellana, o el caso Canepa, o el caso Odebrecht. La opinión pública cree que ya todas las manzanas de la cesta, todos los árbitros, todos los procesos arbitrales están involucrados en casos de corrupción. Pero la verdad es que no es así. De hecho, la data sugiere que los casos de corrupción en arbitraje son muy residuales. Por ejemplo, hasta donde tengo entendido, solo hay un caso de anulación de cosa juzgada por supuestos de fraude en el proceso arbitral. Asimismo, la estadística sobre anulación de laudos también nos demuestra de que las decisiones que se emiten en los arbitrajes son decisiones correctas, conforme a derecho. ¿Qué ocurre con la corrupción? Lo que pasa es que la corrupción deja rastro. Entonces, si un proceso está manchado por corrupción, lo más probable es que luego esto se descubra cuando se analiza el laudo final. Y lo cierto es que en el Perú, la estadística sobre anulación de laudos sugiere de que la anulación es residual. Según la estadística recopilada por Gino Rivas, entre el 2009 y el 2016, solo se anularon el 19% de los laudos cuestionados. Es decir, el 81% de laudos cuestionados se mantuvo vigente y ejecutables. Y cuando
cuando uno ve la data vinculada a contrataciones con el Estado, solo el 15% de laudos fueron anulados. Es decir, el porcentaje es aún menor. Entonces, lo que nosotros debemos tener en claro es que la corrupción se origina cuando los argumentos no son suficientes para defender una posición. ¿No? La corrupción es una suerte de atajo para obtener algo que implica romper las reglas de juego, que implica romper las reglas del proceso. Sin embargo, la data sobre anulación de laudo nos sugiere que en realidad en el Perú, en el arbitraje, se emiten decisiones que no se anulan, se emiten decisiones que se mantienen vigentes, se emiten decisiones que se están ejecutando. Y bajo ese presupuesto, entonces sería correcto afirmar que debido a los actos de corrupción que se han denunciado en el arbitraje, es mejor recurrir al Poder Judicial. No, yo no creo que esa sea la salida. Creo que si se aplicase ese remedio, el remedio sería peor que la enfermedad. Hoy en día, y todos lo sabemos, el Poder Judicial está sobrecargado y a diario se escuchan noticias de casos de corrupción. Desviar los casos que se ven en arbitraje hoy en día al Poder Judicial creo que no solo generaría una sobrecarga procesal, sino que incentivaría a las partes a buscar atajos para obtener decisiones más rápidas. Y uno de estos atajos es justamente la corrupción. Además, yo creo que se perderían muchas bondades del arbitraje. La mayoría de las controversias comerciales más complejas en el Perú se discuten en arbitraje. Y ello es así porque el proceso lo permite, porque en el proceso se puede tener una etapa extendida de análisis de pericias técnicas, de análisis de pericias económicas, de declaraciones testimoniales. Las audiencias en arbitraje pueden durar una semana, en la que el tribunal arbitral, junto con los abogados de las partes y los peritos involucrados, analizan las pruebas. Eso no ocurre en el Poder Judicial. Y no ocurre porque el diseño del Poder Judicial sea equivocado o erróneo, sino porque el Poder Judicial tiene que afrontar una gran cantidad de casos y por lo tanto la decisión que se toma no necesariamente involucra un análisis exhaustivo y detallado de las pruebas que se tienen en discusión. Entonces yo creo que desviar los casos de arbitraje al Poder Judicial en realidad sería muchísimo más perjudicial de lo que supuestamente se quiere evitar. Claro, y ahora teniendo en cuenta también este contexto que nos ha descrito, sobre todo, que es de conocimiento de todos, pues, ¿no? Que lamentablemente el Poder Judicial aún está impregnado de grandes cuotas de corrupción y sobre todo también teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido el arbitraje en estos últimos años debido a las contrataciones con el Estado, ¿cuál consideraría que sería la mejor forma de prevenir y combatir la corrupción en el arbitraje? Y yo creo que esa pregunta es una pregunta muy difícil. Creo que no hay una sola solución, pero creo que tal vez la principal es la información. Y para esto tenemos que de repente remitirnos a cuál es la lógica de cuando uno contrata con otra persona. La base de un contrato es la confianza. Uno contrata con una persona en la cual confía, con una persona que sabe que va a ejecutar sus obligaciones. Si nosotros supiésemos que la otra persona no va a cumplir las reglas de juego que estamos estableciendo, entonces probablemente no contrataría. Y hoy en día, gracias a los procedimientos de compliance, lo que hacen las empresas es asegurarse de que la otra parte cumpla con determinados requisitos y tenga determinados procedimientos dentro de su estructura para cumplir con las reglas y no incurrir en actos de corrupción. Y lo mismo pasa en el arbitraje. Cuando nosotros designamos a un árbitro, lo que estamos haciendo es contratar con una persona para que resuelva nuestra controversia. Y lo que nosotros buscamos es que este árbitro cumpla las reglas de juego, decida en función del derecho. Por ejemplo, para que las empresas puedan saber que otras empresas sí cumplen las reglas de juego, existen softwares y existen páginas web o algunas bases de datos que te indican si es que una empresa tiene un sistema de compliance adecuado, que te indica si es que una empresa está involucrada en casos de corrupción. Y lo mismo debería pasar para el caso del arbitraje. Y de hecho ya existen algunas plataformas que nos brindan esta información. Por ejemplo, Arbitration Intelligence, que es una plataforma que congrega el perfil de los principales árbitros a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, tiene información sobre cuántos arbitrajes conduce una persona, tiene información sobre cuál fue la decisión que se emitió en ese arbitraje, tiene el detalle sobre si fue designado, por ejemplo, por un Estado o si fue designado por una empresa. Además, es una suerte de TripAdvisor de árbitros, ¿no? Porque lo que permite es que los propios usuarios del arbitraje puedan comentar sobre la labor de estos árbitros. Y en esta línea también existen varias iniciativas nacionales, como por ejemplo el Faro de Transparencia de la Cámara de Comercio de Lima, que te brinda información sobre
sobre el récord de casos de los árbitros, quiénes los han designado, qué sanciones se impusieron a los árbitros. Esta información no es información sobre corrupción, pero sí te da indicios muy fuertes sobre cuál es la conducta de un árbitro. Ahora, lo segundo que se puede hacer es generar más competencia. En general, la competencia en el mercado permite que los competidores mejoren, tiendan a capacitarse más, tiendan a tener más experiencia. Creo que una clave aquí es empezar a designar más árbitros extranjeros y más árbitros jóvenes también, porque esto fuerza a los árbitros nacionales, que son sobre todo el grupo que está involucrado en los casos de contrataciones con el Estado, a mejorar su práctica, a recurrir a prácticas internacionales, a estudiar cuáles son las innovaciones en el mercado arbitral, y los fuerza a ser mejores árbitros. Y claro, ser mejor árbitro hace que seas más reticente a tomar atajos para emitir una decisión. Un buen árbitro no va a involucrarse en casos de corrupción porque no lo necesita, porque si está preparado va a ser designado probablemente por otras empresas para que pueda resolver otras controversias. Y lo último creo que tiene que ver con los abogados, que es una parte muy importante del arbitraje. Los abogados tienen un rol de asesorar a las partes no solo en el proceso, no solo para defender su posición en el arbitraje, sino también en distintas etapas, como por ejemplo la designación de los árbitros. Entonces creo que una medida que también se tiene que adoptar es mayor preparación de los abogados y sobre todo de los procuradores del Estado, que muchas veces por la falta de personal, por la falta de recursos, no están familiarizados con la práctica arbitral y no utilizan adecuadamente las herramientas que el arbitraje en sí mismo ya brinda para prevenir actos de corrupción. Creo que estas tres medidas podrían ayudar a prevenir o a resolver casos de corrupción que se dan en el arbitraje, pero sin duda lo que creo que no va a resolver este problema son establecer procedimientos engorrosos o procedimientos kafkianos de parte del Estado. Pueden, más que atraer y mejorar el sistema arbitral, en realidad ahuyentar a buenos árbitros, ¿no? Que son sobre todo los árbitros extranjeros. Lo que nosotros necesitamos es más bien atraer buenos árbitros que mejoren el mercado y no ahuyentarlos con procedimientos o requisitos que son muy difíciles de cumplir o que son muy engorrosos. Claro, sí, definitivamente concuerdo con esta combinación de elementos, ¿no? Entonces, en base a toda esta premisa, ¿usted consideraría que el arbitraje podría ayudar a prevenir la corrupción en la solución de controversias? Yo creo que sí. Yo creo que el arbitraje en sí mismo sí ayuda a prevenir, no sé si a eliminar totalmente, pero sí a prevenir y es una buena medida para combatir la corrupción en la solución de controversias. El Poder Judicial siempre va a existir. El Poder Judicial atiende casos que el arbitraje probablemente no puede hacerlo a la fecha, pero la verdad es que hoy en día el arbitraje sí se ha configurado en un medio efectivo para resolver controversias sofisticadas, comerciales sobre todo. Y creo que el arbitraje tiene una característica particular que no lo tiene el Poder Judicial, que puede ayudar a prevenir y combatir la corrupción, y es que los árbitros son designados por las partes, a diferencia de los jueces. Entonces, sancionar a un árbitro corrupto o sancionar a un árbitro malo es tan simple como dejarlo de nombrar. En cambio, en el Poder Judicial eso es muchísimo más difícil, ¿no? Por la carrera judicial. Entonces, yo creo que esta herramienta, sumada además a que el arbitraje es un medio célere, sumado además a que el arbitraje permite adaptar el proceso al tipo de controversia, es una buena medida para prevenir y combatir la corrupción. Porque al final, si es que uno tiene una justicia que es una justicia rápida, con un proceso adaptado a la controversia y con un tribunal especializado y elegido por las partes, no es necesario recurrir a atajos para encontrar una decisión. No es necesario recurrir a prácticas corruptas para encontrar una decisión. Y creo que eso lo brinda el arbitraje. Sí, definitivamente, qué importante es todo lo que nos ha mencionado acerca de esta combinación de elementos que nos llevan pues a inducir que efectivamente el arbitraje nos puede traer una solución para evitar justamente que se siga promoviendo la corrupción, que lamentablemente aún sigue siendo un elemento característico en la solución de conflictos en el caso peruano sobre todo, ¿no? Y bueno, no me queda más que agradecerle, doctor, por su participación en este episodio. Estamos seguros de que esto nos va a servir para resolver muchas dudas sobre el arbitraje y sobre todo su rol en la actualidad. Entonces ahora le dejo un espacio para sus últimas palabras. No, nada, simplemente agradecer, Kiara, a ti y a Pausa Legal por este espacio y espero que todo lo que hemos conversado, esta información, sea de utilidad para los oyentes y los que nos ven. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente, doctor. Y bueno, muchas gracias también a ustedes, Pausitas, por vernos en este episodio de Pausa Legal. Si aún no saben en qué rama del derecho especializarse, pueden revisar nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y YouTube. Tampoco olviden seguirnos en nuestros Instagram y TikTok como @Pausa Legal y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.